Vamos a abrir la Biblia en la primera carta a los tesalonicenses y vamos a buscar el capítulo número 2. Esta carta es la que hemos estado estudiando en las últimas semanas o meses, y vamos a leer los versículos que corresponden en esta ocasión. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, del versículo número 13 en adelante. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así, en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Recordemos que en este capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, Pablo ha venido explicando lo que es, o lo que fue más bien, su ministerio durante el breve periodo que él pudo trabajar con los tesalonicenses y fundar allí una iglesia que nació en un tiempo récord y en medio de gran persecución, tribulaciones, tiempos difíciles, como lo hemos explicado ya en otras oportunidades. Pero luego de él haber enumerado aquellos aspectos que fueron característicos de su ministerio y que los vimos ya uno a uno, ahora a partir del versículo 13 que hemos leído, él continúa recordando cómo fue la llegada del evangelio a Tesalónica, y en realidad lo que él hará es un recorrido histórico de una historia que tenía poco tiempo, pero que era historia, y era el momento en que llegó el evangelio a través de ellos a Tesalónica, hasta el momento cuando él está escribiendo esta carta para enviarla a los tesalonicenses, y así nació esta epístola que hoy conocemos con el nombre de Primera de Tesalonicenses. El relato comienza entonces con la llegada del evangelio a Tesalónica, y dice el versículo 13: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es,
palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ahí está hablando del momento cuando ellos llegaron a Tesalónica con el objeto de predicar la palabra. Y ahora Pablo agradecía a Dios el hecho que cuando los tesalonicenses oyeron la predicación, no recibieron esas palabras como palabras que un hombre decía, sino que dice que la recibieron como palabra de Dios. Y él dice, y efectivamente era palabra de Dios. Normalmente este versículo nosotros lo utilizamos para referirnos a la palabra de Dios, entendiendo como palabra de Dios la palabra escrita. Y decimos, Pablo estaba hablando acerca de las escrituras del Nuevo Testamento que debían ser recibidas. Sin embargo, hay que recordar lo que hemos venido diciendo desde que comenzamos el estudio de esta carta, y es que Primera de Tesalonicenses es el escrito cristiano más antiguo que poseemos, lo cual significa que fue el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito. Ahora, si esta carta llegó a ser lo que sería el primer libro, y que luego iniciaría un proceso de varios años hasta llegar a redactarse todos los libros que hoy son el Nuevo Testamento, significa que en el momento en que Pablo escribió esto, en realidad no había escrituras cristianas. Estaban las escrituras judías, pero no las cristianas, porque apenas esta era la primera carta que llegaría a formar parte de las escrituras. Le aseguro que cuando Pablo, como en otras muchas de sus cartas, cuando él las escribió pensando en contribuir de alguna manera a la iglesia a la cual él escribía, o la persona a la cual escribía, como en el caso de Filemón, que era una carta dirigida a él. Pero no pasaba por la mente de Pablo el considerar que esto que él estaba escribiendo un día llegaría a ser considerado escritura sagrada, y menos una carta tan personal como era la que él le envió a Filemón. Él hubiera podido pensar, si se lo hubieran dicho, que una carta como Romanos, por ejemplo, que un día llegaría a ser escritura, quizá le hubiera costado creerlo, pero lo hubiera aceptado. Pero si le hubieran dicho que una carta como la que conocemos a Filemón llegaría a ser escritura sagrada, Pablo se hubiera resistido a tal idea, porque la carta a Filemón era una carta muy personal, donde usted puede ver que él no toca temas doctrinales, sino que es una carta que tiene como fin pedirle un favor a su amigo y hermano en Cristo, Filemón. Pero el hecho es que llegó a ser parte de la escritura. Lo que quiero decir con esto es que al momento de escribir esto, Pablo, no había escrituras cristianas, no había Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando él está hablando aquí de la palabra de Dios, y que él daba gracias al hecho que los tesalonicenses habían recibido esa palabra, pero como él dice, no solo la recibieron, sino que la recibieron como palabra de Dios, lo cual verdaderamente es. Le decía que nuestra tendencia es que cuando él habla de la palabra de Dios, a relacionarlo con las escrituras del Nuevo Testamento. Pero como ya dijimos que estas todavía no habían sido escritas, entonces no es posible que Pablo se esté refiriendo a las escrituras del Nuevo Testamento para llamarle palabra de Dios. ¿A qué se refería entonces Pablo con eso? En realidad el versículo mismo lo dice. Leámoslo de nuevo. Es el versículo 13.
Así que no dejamos de dar gracias a Dios. Y oiga esto, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos. Entonces, ¿cuál era la palabra de Dios? Dice, la que les predicamos. La predicación, el anuncio del evangelio, es a lo que Pablo le está llamando palabra de Dios. Y les está diciendo a los tesalonicenses que él siempre daba gracias a Dios, porque al escuchar las predicaciones de ellos, los tesalonicenses habían recibido esas predicaciones no como palabra de hombre, sino como lo que era en verdad, decía el apóstol, palabra de Dios. Ahora, no nos debe extrañar que a las predicaciones Pablo le llamara palabra de Dios, aunque no fuera esta la predicación de escrituras, las cuales no habían, como lo expliqué ya. No nos debe extrañar, porque eso exactamente es lo que nosotros continuamos haciendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando usted viene a la iglesia y alguien le pregunta, oiga, ¿y usted por qué va a la iglesia? Usted puede responder, bueno, yo voy a la iglesia porque quiero oír la palabra de Dios. Pero cuando usted dice que quiere oír la palabra de Dios, se está refiriendo a que quiere venir a escuchar una predicación. Y de igual manera, la persona que dirige un culto, cuando llega el momento ya de la predicación, dice, bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios que viene a predicar tal o cual pastor. Pero fíjese cómo lo anuncia, como palabra de Dios. Y todos lo entendemos de esa manera. Aunque la persona que viene sabemos que leerá la escritura. Y es probable que a lo largo de su predicación también le invite a usted a leer más pasajes de la Biblia. Pero la parte más amplia de esa enseñanza no es lectura de la palabra, sino que es una predicación, una explicación. Pero a esa explicación es a la que nosotros también le llamamos palabra de Dios. Porque ¿cómo se sentiría usted si un día llega el momento de la predicación y la persona que está dirigiendo dice, bueno, vamos a escuchar ahora las opiniones e inventos que trae el predicador? Uno sentiría que desde ahí, desde ese momento, ya a usted le parece que le han quitado la confianza, por lo menos en creer lo que la persona dirá, porque se lo presentaron como, vamos a escuchar qué opina el predicador tal, así que le damos el tiempo para que nos exprese sus opiniones. Pero cuando se anuncia, escucharemos la palabra de Dios predicada por fulano o mengano. Al decir eso, nosotros lo que estamos haciendo es dándole una total autoridad y a la vez haciendo sentir a la congregación que lo que se va a escuchar es palabra de Dios, no en el sentido que ésta se encuentre escrita, porque aunque hoy ya tenemos el Nuevo Testamento, usted sabe que una predicación no es solamente venir a leer por 30 o 40 minutos lo que está escrito, sino que se lee un pasaje más o menos largo, pero luego viene una explicación. Pero a esa explicación nosotros le llamamos palabra de Dios. Por eso no nos debe extrañar, le decía, que Pablo a la predicación que ellos llevaron ahora también la esté calificando como palabra de Dios. Y en realidad así es como debemos ver las cosas,
Por eso es que Pablo dice: ustedes no recibieron nuestra predicación como palabra de hombre, sino que la recibieron según lo que es en verdad la palabra de Dios. Él está diciendo: lo recibieron bien, comprendieron bien que no eran opiniones, ideas, palabras humanas las que se les anunciaron, sino que fue la palabra de Dios. Y aunque sea un hombre el que esté predicando, y aunque al predicar esta persona quizá cometa errores gramaticales, o puede incluso tener errores de algún otro tipo, lo cierto es que a pesar de esos errores, producto de la debilidad y la imperfección humana, en general lo que esa persona anunciará es palabra de Dios, en el sentido que es lo que Dios desea que escuchemos cada uno de nosotros. Es lo que Dios quiere decirnos, y nos lo dirá a través de un predicador. Desde ese punto de vista se trata de la palabra de Dios. Así que todos los que estamos acá no hemos venido para únicamente oír opiniones. Hay personas que dicen: son interesantes las charlas que dan en la iglesia, pero aquí no se trata de charlas. No se trata, porque una charla puede ser una opinión humana, sino que se trata de traer la palabra de Dios y expresarla a las personas para que oigan lo que Dios quiere que oigan. Por eso decimos: es palabra de Dios. Ahora, en el versículo 14, él dice: ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Ahora Pablo, como él está agradeciendo por la manera como los tesalonicenses han recibido la palabra, él les está diciendo: ustedes han llegado a ser igual que las iglesias que están en Judea, que fueron las primeras iglesias que hubo. Y les dice: esas iglesias fueron perseguidas por sus compatriotas. De igual manera, ustedes han sido perseguidos por su misma gente. Y en ese sentido dice: ustedes han llegado a ser imitadores de aquellas iglesias. Este es un tema que ya Pablo había tocado en el capítulo 1. Usted lo puede ver ahí en el versículo 6 del capítulo 1, donde les dice: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Ahí está diciendo que ellos habían tenido que sufrir de otros tesalonicenses incrédulos por haber creído en la palabra. Y por eso Pablo hoy les está diciendo: oigan, de la misma manera que ustedes al creer fueron perseguidos, sufrieron por causa de sus compatriotas, esa experiencia, hermanos, también la vivieron las iglesias en Judea. Porque aquella iglesia, aquellos primeros creyentes fueron perseguidos por los judíos. Entonces ahora ustedes han venido a ser imitadores de aquella iglesia. Luego les continúo explicando en el versículo 15. Esto, hablando de los judíos, dice: estos mataron al Señor Jesús y a los profetas
y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos. Ahora, no solamente está diciendo el apóstol que han sido perseguidos los tesalonicenses por creer al evangelio. También les está diciendo que la iglesia en Jerusalén fue perseguida por causa del evangelio. Pero está añadiendo que en esa persecución hasta mataron al Señor. También está diciendo que en esa persecución dieron muerte a los profetas. Y que en esa persecución, dice también, a nosotros nos expulsaron. Y luego concluye diciendo, no agradan a Dios y son hostiles a todos. Esto significa que el tema de la persecución es un tema que está estrechamente ligado al tema de creer a la palabra de Dios, es decir, al evangelio. Todas aquellas personas que creen al mensaje del evangelio, algún tipo de persecución tendrán que sufrir. Porque al Señor Jesús lo mataron, a los profetas los mataron, a los apóstoles los expulsaron, a las iglesias las persiguieron. En Judea y en los países gentiles también. Uno podría pensar, bueno, qué bueno que Tesalónica está lejos de Judea, porque allí no tendrán una oposición religiosa de parte de los judíos como ocurrió en Jerusalén, pero la tuvieron. Es decir, que el tema de la persecución no se puede evadir. Por esa causa, hermanos, si nosotros lo que hemos escuchado es el evangelio y a lo que hemos creído es a la palabra de Dios, usted puede dar ya por seguro, esté seguro, esté segura que usted sufrirá persecución. Como dice la escritura, todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Serán perseguidos todos aquellos que quieran vivir rectamente. Ahora, uno dirá, bueno, ¿y esto es un asunto de casualidad o qué? ¿Será una casualidad que mataron a los profetas, que mataron al Señor Jesús, que expulsaron a los apóstoles, que persiguieron a los cristianos en Judea, que persiguieron a los cristianos en territorios gentiles? ¿Será casualidad o qué? No es una casualidad, sino, como le decía, la persecución es algo que va unido a creer al evangelio. La persona que cree al evangelio automáticamente comenzará a sufrir persecución. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón será perseguido? Bueno, la palabra de Dios habla acerca de Caín, que mató a su hermano Abel. Y luego la escritura pregunta, ¿y por qué causa le mató? Y responde, porque las obras de Abel eran buenas y las de Caín eran malas. El Evangelio de Juan también dice que hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. Gracias a Dios, dice que las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Pero esto significa que donde quiera que se encienda la luz, inmediatamente entra en choque con las tinieblas. Y si una persona hace obras buenas, será odiado, será perseguido por los que hacen obras malas. Por eso le digo, es algo automático. Usted lo puede notar.
Si una persona en su barrio o colonia donde viva es un borracho empedernido y que llega gritando como a las 11 de la noche, a las 12 ya está peleando con la señora para que le sirva cena, ya como a la 1 de la madrugada pone música a todo volumen. ¿Y qué dicen los vecinos de eso? Pueden decir, ya se emboló otra vez el vecino, pero eso lo ven con toda normalidad. Pero si ese vecino un día la luz del evangelio le ilumina y llega a una conversión y cambia por esa conversión, deja de armar escándalo en la madrugada, deja de golpear a su esposa, obviamente deja de llegar borracho, y como ya no malgasta su dinero en licor, ahora ya le compra ropita a los niños, ahora ya les compró una mochila para que vayan a estudiar, y ahora él va con su familia a la iglesia y va con la Biblia bajo el brazo. Pero si los vecinos lo ven pasar con la Biblia bajo el brazo, dicen, ahí va el loco, ahí va el chiflado, y buscan la manera que lo sepan, ahí va el loco con su familia, a que los hagan más locos allá a la iglesia. Ese es el mundo. Cuando el hombre llegaba verdaderamente loco gritando en la madrugada, no era loco, sino que era normal. Pero hoy que anda vestido en su juicio cabal, sobrio, y va a la iglesia a adorar al Señor que le redimió, y sus obras ahora son buenas, inmediatamente la gente lo rechaza. Uno diría, bueno, debería ser lo contrario. Si ahí el evangelio una solución les dio. Porque ¿quién detenía, hermano, a ese borracho gritón, peleonero, y que ponía música en la madrugada y levantaba a los hijos para que bailaran y todo eso en la madrugada? Eso despertaba a los vecinos. Pero hoy que el Señor llegó, la persona está tranquila, ya no hace escándalos, ya no grita. Pero eso no le gusta a la gente. A veces eso se da dentro de familias. Y yo he conocido varios casos, y quizá usted conoce algunos también, de hijos o hijas que eran tremendos, que quizá eran alcohólicos, drogadictos, pero de repente el Señor tuvo misericordia de ellos y los salvó. Cuando llegan a salvación, ¿cómo reaccionan los padres de ellos? Hay algunos, y eso es lo que le decía, que yo conozco varios casos, y le decía que a lo mejor usted conoce algunos también. Hay padres que dicen, no, mi hijo se hizo loco, ya se hizo aleluya, ya se fue a meter a la iglesia y ni permiso me pidió. Y dicen esto: yo prefiero ver a mi hijo borracho, arrastrándose por las cunetas de la calle, sin zapato ya, a ver lo que está yendo a una iglesia evangélica. ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿Por qué la gente piensa así? ¿Qué padre, qué madre es aquel o aquella que dice, yo prefiero ver a mi hijo borracho que se rompa las cejas y que le den 7 puntadas en el hospital por andar de borracho, a verlo en una iglesia solo cantando, orando y leyendo la Biblia? ¿Por qué a la gente no le gusta lo que es bueno, lo que es positivo? La Biblia lo dice, porque las obras de ellos hoy son buenas. Y el problema es que la vida recta denuncia a la vida mala. La vida de integridad hace ver mal al que anda
en malos pasos. Aquellas personas que no logran ser fieles dentro del evangelio y que se apartan de la verdad del evangelio, normalmente, esto es cruel, pero es la verdad, hermanos, normalmente se alegran cuando alguien más falla, sobre todo si falla igual que ellos. Como ellos ya cayeron, como ellos ya fallaron, como ellos ya pecaron, cuando viene otro y falla, se alegran que haya fallado. ¿Por qué razón? Porque mientras más van fallando y fallando y fallando y fallando, ellos se van sintiendo mejor. Porque dicen, ya ven, yo no soy el único, Mengano también ya cayó, fulano también, sutano es peor que lo que yo soy. Pero ¿qué sucede cuando hay un cristiano o una cristiana que sigue llevando una vida recta? Que esa vida recta los está desnudando a ellos. Porque a ellos les gustaría decir, todos somos iguales. ¿Por qué me juzgan solo porque tengo 4 mujeres? Mire, si todos las tienen. Y si así fuera, esa persona se sentiría feliz. Pero para desgracia de ellos, hay personas que pasan los años y continúan siendo fieles, leales a Dios, íntegros, santos, transparentes, y llevan una vida de santidad, de santidad, de santidad, de santidad. Eso les duele a ellos, porque esa persona que lleva una vida de santidad les está diciendo, no con palabras, sino que con hechos, se puede ser fiel a Dios, se puede vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y si tú no lo hiciste, es porque eres un descuidado. Arrepiéntete, cree a la palabra. Por eso es que todo aquel, como lo dice la Escritura, que quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. ¿Cómo no iban a matar a los profetas si eran los que llevaban la palabra de Dios? ¿Cómo no iban a matar al Señor Jesús, que Él fue la luz que vino a este mundo? ¿Cómo no iban a expulsar a los apóstoles, que eran los que enseñaban la palabra de Dios? ¿Cómo no iban a perseguir a la iglesia en Judea? ¿O cómo no iban a perseguir a la iglesia en Tesalónica? ¿Y cómo no le perseguirán a usted si es que lleva una vida como a Dios le agrada? Espere la persecución, espere las burlas, espere que lo van a acusar de cosas que usted ni sabe ni ha hecho. Pero usted recuerde siempre que la persecución viene porque usted anda en justicia, anda en integridad. Si usted no tiene persecución, ahí sí preocúpese. Porque si la gente dice, mire, así como es usted, así deberían ser todos los evangélicos. Porque usted es simpático y no como otros que se vuelven fanáticos. Y ellos fanáticos le llaman a aquellos cristianos que lo son de corazón. Pero aquellos que solo llegan a la iglesia por cumplir un requisito religioso, y al salir de la iglesia se va a meter al bar, o se va a meter a la discoteca, o se va con la amante, o se va con el amante, o se va a beber, o se va a fumar, o se va a consumir drogas. La gente dice, este sí que no es fanático. Estos evangélicos sí que son simpáticos, así deberían ser todos. No tienen persecución. Pero si a usted lo persiguen, es porque usted camina en luz. Por eso es que la persecución es una buena señal.
Y por eso es que Pablo ahí dice: damos gracias a Dios porque recibieron la palabra, y por haberla recibido han sufrido a manos de sus compatriotas lo mismo que las iglesias de Judea han sufrido de los judíos. Gracias a Dios por eso. Nosotros también aprendamos a dar gracias a Dios cuando, por causa de vivir el evangelio como debe ser, pierde empleos, lo traten mal, lo agarren como el pato de la escuela, del colegio, de la universidad, del empleo, del comercio donde usted trabaja. Dele gracias a Dios, porque entonces significa que usted anda como Dios quiere que ande. Luego dice el versículo 16: pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así, en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Note cómo Pablo está explicando que ellos no solo persiguen a los que ya creyeron, sino que quieren impedir que se predique a los que todavía no han oído, para que no se salven. De esta manera, dice, en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Si usted tiene la versión Reina Valera, seguramente ya notó que en este versículo 16 la Reina Valera traduce como que si eso ya es pasado, porque dice que vino sobre ellos el castigo de Dios. La ira vino sobre ellos hasta el fin, pero lo está poniendo como algo que ya sucedió. El problema es esto, que como hemos dicho, lo más probable es que esta primera carta a los tesalonicenses se escribió en la primera mitad del año 50 y Jerusalén fue destruida hasta en el año 70. Es decir, que cuando esto se escribió faltaban aproximadamente 20 años para que Jerusalén fuera destruida. Y fue esa destrucción de Jerusalén y del templo a lo que se refiere aquí la escritura cuando dice que vino, como dice la Reina Valera, sobre ellos el castigo o la ira de Dios. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿cómo puede hablarse de algo que todavía no ha ocurrido como que sí ya ocurrió? Por algún tiempo, hermanos, se creyó que estos versículos, sobre todo los que van del 14 hasta el 16, que es el que estamos considerando, algunos llegaron a pensar que fueron palabras que se introdujeron tiempo después, es decir, después de la destrucción de Jerusalén, para que así pudiera quedar en pasado, como algo ya ocurrido. Porque ¿cómo explicar que Pablo está hablando ya de un juicio que ya vino sobre los judíos en una época cuando faltaban 20 años todavía para que el juicio llegara? La única manera que había de explicarlo era como se lo he dicho, diciendo que esto fue una glosa que se introdujo posteriormente y que la verdadera primera de Tesalonicenses del versículo 13 saltaba al 17. Pero en estudios más concienzudos que se han hecho, porque recuerde que el griego
Es uno de los idiomas más antiguos que tiene la humanidad, junto con el hebreo. Esas son las dos lenguas más antiguas que la humanidad tiene. Pero por el mismo hecho de ser muy antiguas, hablando del griego, el griego ha seguido varias etapas. Creo que son 5. Vamos a ver si me recuerdo. La primera es la etapa que se llama del griego formativo. A esa le siguió la segunda etapa, que es el griego clásico. Luego viene la tercera etapa, que es el griego común o koiné. En ese tercer griego es que se escribió el Nuevo Testamento. Luego viene la cuarta etapa, que es la que se llamó el griego bizantino. Y luego viene la quinta etapa, que es lo que se llama el griego moderno, que es el que hoy en día se habla en Grecia. Si usted va a Grecia, allá usted verá que utilizan el griego, hablan griego, escriben griego y todo. Pero le digo esto: un griego cuya lengua materna es el griego no puede entender, si él viera los originales de las escrituras, porque estamos hablando de una etapa diferente de griego. El griego que se habla hoy, ya dije, es el moderno. Este fue el griego y es la quinta etapa. El griego de la Biblia es la tercera etapa, el griego koiné o común. Yo, fíjese, conocí una persona que manejaba el griego, pero el de la Biblia. Él manejaba el griego de la Biblia, el griego del Nuevo Testamento más específicamente. Y sucedió que en una ocasión él llegó a sus manos un documento, una revista, algo así era, que venía en griego, pero griego moderno. Y sabe, no entendió nada. Y él puede tomar el Nuevo Testamento griego y leerlo así como nosotros leemos en español, pero ahí no pudo leer. Y fue la sorpresa de él, porque o sea, si él, bueno, no sé si todavía, pero era un profesor de griego. Eso es lo que él hacía, enseñar griego, pero no podía leer el griego moderno porque pertenece a una etapa diferente. Entonces, el griego es un idioma que tiene que estar siendo estudiado todo el tiempo. Y sucede que en estudios lingüísticos que se han hecho del griego koiné, que es el griego de la Biblia, del Nuevo Testamento más bien, se ha llegado a descubrir que gramaticalmente existe o existía más bien en el griego de esta época, de la tercera etapa, el griego koiné, lo que se llamaba el aoristo propeléptico, se llamaba, que antes no se sabía que existía ese tiempo verbal. También se le conoce como el aoristo anticipativo. Parece una contradicción, porque fíjese que aoristo habla de que es un pasado, es una forma del pasado. Pero como es propeléptico o anticipativo, significa que aunque es pasado, está hablando de algo que sucederá en el futuro. Es una cosa extraña, ¿verdad? Digamos, en nuestra lógica del español, para nosotros eso no puede ser. O sea, porque para nosotros hay pasado, presente o futuro. Y si algo es pasado y no puede ser futuro. Pero en el griego sí. Al menos en este aoristo propeléptico sí puede ser. Es decir, que se está utilizando el pasado, pero está hablando de algo que viene en el futuro. Entonces, al descubrirse ese elemento gramatical que se descubrió recientemente, cuando le digo recientemente me estoy refiriendo a hace unos 100 años, lo cual es reciente, hablando del estudio del griego del Nuevo Testamento. Entonces, sucede que la traducción que se había hecho por mucho tiempo estaba incorrecta y creaba esa contradicción de la cual hemos hablado.
Por eso es que en una versión o en una traducción más reciente, porque la Reina Valera es una traducción que ya tiene 500 años, más de 500 años. Pero esta que yo estoy utilizando es la nueva versión internacional, que creo que no tiene ni 10 años de haber sido hecha. No, creo que no tiene eso. Pero como hoy se tienen ya conocimientos del griego que no se tenían en la época en que se hizo la traducción de Reina y luego revisada por Valera, las cosas quedaron así, pero la verdadera traducción sería así como está acá. Llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá. No es vino, sino que vendrá sobre ellos con toda severidad. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Uno no puede decir, hermanos, que ahí Pablo estaba profetizando lo que iba a suceder, sino que más bien era que Pablo estaba como aplicando el sentido común a que si ellos, los judíos, habían matado a los profetas, habían matado al Señor Jesús, habían expulsado a los apóstoles, habían perseguido a la iglesia de Jerusalén, perseguían ahora a la iglesia gentil, y no solo eso, querían impedir que se anunciara el evangelio a otras personas para que esas personas fueran salvas. Entonces, ¿qué le dice a usted el sentido común? Dice, bueno, estas personas son enemigos de Dios, entonces están luchando en contra de Dios. ¿Y qué sucede con una persona que va en contra de los designios de Dios? ¿Qué le espera a esa persona? Llévalas de perder con Dios. Lo que vendrá sobre ellos es el castigo. Y por eso es que él dice, el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Claro, Pablo no sabía que habría de venir la destrucción de Jerusalén, la dispersión, que fue lo que verdaderamente pasó, porque Pablo murió antes que esas cosas sucedieran. Y como le digo, aquí faltaban 20 años para que eso ocurriera. Pero era el uso de ese sentido común. Ahora, ese mismo sentido común nos dice a nosotros hoy que todos aquellos que se oponen a la causa del evangelio acarrearán sobre ellos el seguro y severo castigo de Dios. Y no porque uno esté haciendo la función de profeta o de adivino o de pronosticador, sino porque es así. Nadie puede ir en contra de Dios sin cosechar las consecuencias que eso representa. Por eso hay de aquellas personas que van en contra de la causa del evangelio, que van en contra del anuncio de las buenas nuevas de salvación. Hay de ellos, porque les espera el castigo de Dios con toda severidad. Por eso el sufrimiento nunca lo vamos a evitar, porque si usted cree a la palabra y es fiel a esa palabra, sufrirá porque vendrá persecución. Ahora, si usted rechaza esa palabra, sufrirá porque el severo castigo de Dios vendrá por haber rechazado esa palabra. Pero yo le digo, es mejor sufrir por causa del evangelio que sufrir por ser un pecador rebelde delante de Dios. Porque de la persecución humana Dios nos libra y nos consuela. Pero ¿quién nos librará y nos consolará del juicio y del enojo de Dios? Nadie podrá hacerlo. Por ello, no tarde usted en venir hoy para creer en el Hijo de Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, yo quiero invitar a aquellos
amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra y por esta palabra se da cuenta de la importancia de venir para creer en el Hijo de Dios. Hoy hemos hablado claramente que cuando una persona crea el Evangelio, automáticamente la persecución llega. No podemos esperar nada menos. Jesús lo dijo: si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Como diciendo, si esto hicieron conmigo, si a él lo mataron, entonces ¿cómo esperamos nosotros recibir un mejor trato que él? Este pudiera ser un elemento o una verdad que no hace muy atractivo el Evangelio. El problema es la otra opción. La otra opción es rechazar el Evangelio. Y bajo esa opción, lo que viene es el castigo de Dios. Y de ello no hay una salida ni quien nos pueda ayudar. Por eso yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que por primera vez necesitan creer en el Hijo de Dios, recibirle como Salvador, yo quiero animarle para que usted lo haga, para que ahí en el lugar donde se encuentra usted pueda hoy recibir al buen Salvador. Si usted necesita hacerlo, le voy a invitar que en el lugar donde está se ponga en pie, en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios. Cualquier amigo o amiga que ahora necesita en su corazón venir al Hijo de Dios, hoy puede hacerlo. Muy bien, aquí hay una persona que se pone en pie. Dios le bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador? Puede ponerse en pie también. Muy bien, aquí adelante hay una persona. Dios la bendiga. Bienvenida. ¿Alguien más que necesita venir para creer y recibir al Hijo de Dios? Puede ponerse en pie ahí en el lugar donde se encuentra y con gusto oraremos por usted. Muy bien, allá atrás hay otra persona. Dios le bendiga. Bienvenido también a la familia de Dios. ¿Alguien más que necesita venir para creer y recibir la salvación que Jesús le ofrece? Póngase en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios. ¿Hay alguien más que necesita hacerlo? Póngase en pie, vamos a orar. Hoy es su momento. Hay otra persona que necesita hacerlo. Quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse. Le invito para que pueda pasar. Si usted necesita reconciliarse, venga, acérquese. Si se encuentra en la parte de arriba, le animo para que se acerque. ¿Hay alguien que necesita venir? Hoy es su momento, su oportunidad para creer en el buen Salvador, para reconciliarse con Él. ¿Necesita reconciliarse? Venga entonces. Venga, vamos a orar. Hago la última invitación. Si hay alguien más, puede venir hoy para recibir al Hijo de Dios. Quiero aprovechar para invitarle a usted que nos ve por televisión para que hoy
pueda recibir también al Hijo de Dios, y de esa manera ser perseguido, pero por causa de la verdad y de la justicia, en lo cual no hay tristeza. Es mejor eso que recibir la severidad del castigo de Dios. Únase con nosotros en esta oración. Señor, te damos las gracias por las personas que están aquí al frente, que vienen para creer a tu palabra. Lo mismo te rogamos por los televidentes, por los que escuchan a través de las emisoras de radio. Padre, que puedan servirte, amarte, llevar una vida que sea para ti, Señor, agradable, y que siempre tu gracia, Señor, pueda cubrirles. Te rogamos también por toda tu iglesia, para que a pesar que hay muchos que fallan, que se apartan de la verdad, nosotros podamos siempre perseverar en tus caminos en rectitud, dando así ejemplo y modelo que se puede vivir en santidad al caminar dentro de tu voluntad. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.